Sabemos perfectamente bien, yo tengo como predicador casi 45 años predicando, o un poquito más de 45 años predicando el tema de lo que es la gran ramera. No es un tema sino que esté la palabra del Señor en la Biblia categóricamente. Cuando nos vamos al libro de Revelación encontramos que se menciona toda la descripción perfecta de lo que es la religión católica romana. Dice la palabra que es la madre de las abominaciones de la tierra, la que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús, y aquella iglesia que ha fornicado con los mismos reyes de la tierra. Y Dios manda a su pueblo a salir de en medio de ellos, o a la gente que está ahí metida. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Gary Lee, llevas 45 años, no como predicador, llevas 45 años como mentiroso y ladrón. En el Apocalipsis no nos está dando la descripción perfecta de lo que es la Iglesia Católica, mentiroso, literalista, solo cuando te conviene. En el Apocalipsis nos está dando la descripción perfecta de lo que es la gran ramera, o sea, el Imperio Romano, que es el que se embriagaba con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y quiénes son los mártires de Jesús? Te pongo un ejemplo para que aprendas algo, para darte una buena clase. San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de Pablo y Juan. Él en el año 107 es martirizado, devorado por leones. ¿Y quién mandó a ejecutarlo así? La gran ramera, el Imperio Romano, que se embriagaba con la sangre de los mártires de Jesús. Solo que los protestantes han querido borrar la antigüedad, la historia, porque la antigüedad, la historia, no los conecta con la iglesia del primer siglo. ¿Por qué no vas a las catacumbas? ¿Qué son las catacumbas en Roma? Las catacumbas son ese lugar donde los primeros cristianos, ¿y cuáles cristianos? De esta iglesia, la Santa Iglesia Católica, porque los protestantes todavía no existían. Esos cristianos se metían a las catacumbas a celebrar el culto, pero no un culto falso como el que tienen los protestantes, sino el único culto que Jesucristo instituyó, que es la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Es allí en las catacumbas donde los cristianos celebraban la Santa Misa. ¿Por qué? Porque eran perseguidos por la gran ramera, por el Imperio Romano de César Nerón. Así que ya deja de mentirle a la gente. Pero hablando del tema de la Iglesia Católica Romana, la religión católica, fíjese bien que por 1700 años este gran monstruo que yo llamo el pulpo religioso del mundo, ellos han cometido toda clase y todo tipo de abominaciones. Todo el mundo lo sabe, lo que es la transubstanciación, el rosario, la confesión, el celibato. Bueno, la lista es larguísima e inacabable de cuántas abominaciones esta iglesia comete. Aquí lo único que hay de monstruo es lo que conocemos como el protestantismo. Hablas de 1700 años. Yo no sé de qué iglesia estás hablando tú, porque la iglesia de Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, tiene más de 2000 años de historia. Te la pasas hablando de abominaciones. ¿Qué acaso en el protestantismo no hay abominaciones? Ya deja de creerte perfecto, estás como los fariseos. Abominaciones hay en todas partes. San Pablo reprende a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque vivían peor que los paganos. Alguien estaba viviendo con la mujer de su padre. 1 Corintios 5:1. Una cosa es la santidad de la iglesia, otra muy distinta a la santidad en la iglesia. La santidad de la iglesia es la santidad de Cristo, por eso es que la iglesia es santa, porque su fundador es santo. La santidad en la iglesia es donde está el proceso. Nosotros los pecadores llegar a la santidad. Levítico 19:2, sed santos como yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Es increíble todas las abominaciones que están saliendo en internet, en las noticias, de lo que sucede en las sectas protestantes. Un sinvergüenza que le dijo a toda una secta que sus partes privadas son el Espíritu Santo. Embarazó a no sé cuántas mujeres. ¡Qué abominación tan más grande! Y la abominación más grande dentro del protestantismo que se comete todos los días, y tú, Gary Lee, la cometes todos los días, robarle dinero a la gente, ladrones. ¡Qué abominación tan más grande! Devuelve todo el dinero que has robado. ¿Se te hace una abominación la transubstanciación? Estás como los judíos de incrédulo. ¿Qué decían los judíos? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Es duro entender este lenguaje. ¿Por qué no lo podían entender? Porque lo querían entender en la carne. El misterio de la transubstanciación no se puede entender en la carne, sino en el espíritu.
porque la carne de Jesús es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Esto solamente lo podemos entender por fe, en el Espíritu, no en la carne. Por eso dice Jesús en Juan 6:63, la carne no sirve para nada, lo que da vida es el Espíritu. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Sencillo, Mateo 16:16. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Y Jesús qué dijo? Feliz tú, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se te hace una abominación la confesión? ¿Que no has leído Levítico capítulo 5, versículos del 5 al 6? Levítico capítulo 5, versículos 17 al 18? Levítico capítulo 16, versículos 31 al 33? ¿No has leído Proverbios 28, 13? Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 9? Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8? Santiago 5, 16? Juan capítulo 20, versículos 21 al 23? ¿Quieres más, sectario mentiroso? ¿Se te hace una abominación el celibato? El celibato es más bíblico de lo que tú piensas. Ya deja de decirle a todo mundo que todo hombre tiene que casarse, no seas mentiroso. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 12. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Aquí no está hablando de la iglesia católica, como dicen muchos sectarios. En el tiempo de Jesús, los amos que tenían esclavos, ¿qué hacían? Los castraban para que no se casaran, para que no tuvieran familia. Pero dice la última parte, y hay eunucos que se hicieron tales así mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender esto, que entienda. Obviamente tú no lo puedes entender, porque quieres entender lo que es del Espíritu en la carne. El rosario es bíblico, totalmente bíblico. Todo lo que se dice en el rosario son citas bíblicas. Lo que pasa es que eres un mentiroso, que solamente le mientes a la gente. Las abominaciones más grandes están dentro del protestantismo. Tal vez usted no sabía esto, pero hay cerca de 430,000 sacerdotes católicos en el mundo. Y las estadísticas enseñan que el 60% de ellos son gay, son homosexuales. El otro 40%, las estadísticas enseñan, tienen problemas con el alcoholismo. Dicen que el pastor juzga según su condición. ¿No será que algo quieres? A nosotros los católicos, ¿qué nos importa tus estadísticas anticatólicas? Al final del día la cizaña estará hasta el final de los tiempos. ¿Qué nos dice la parábola de la cizaña y el trigo? El campo representa la iglesia. Y cuando los trabajadores despiertan por la mañana, ven que el trigo está con la cizaña. ¿Y qué dicen al dueño? ¿Quieres que la arranquemos? ¿Y qué dijo el dueño? Esperemos hasta la cosecha. ¿Qué representa la cosecha? El final de los tiempos. Y es hasta el final de los tiempos cuando la cizaña será arrancada, separada del trigo e irá al fuego. O sea que el mal estará hasta el final de los tiempos. Eso ya lo sabemos. ¿Qué nos importa a nosotros tus estadísticas anticatólicas? Si al final del día, estadísticamente, está comprobado que todos los pastores, todos los líderes del protestantismo están llenos de dinero. ¿Por qué? Porque son unos ladrones. Eso sí, ¿por qué no lo mencionas? El problema es que el protestante se enfoca mucho solamente en lo negativo. De un papel blanco solamente ven el punto negro. Yo conozco tantos sacerdotes santos de Dios que si me pongo a nombrarlos aquí todos, no termino este video. Tantos sacerdotes santos de Dios que cuando oran los demonios huyen, que cuando oran los enfermos se sanan. Hombres que le han dicho sí a Jesús, que le han entregado su vida por completo a Jesús. Así es que no vengas aquí a querer calumniar, protestante mentiroso. La religión católica romana, sal de ella, huye de ella, mi amigo. ¿Por qué no pruebas a Jesucristo? No hay salvación en María, no hay salvación en la Fátima, no hay salvación en Candelaria, no hay salvación en la Guadalupana, en la Suyapa de Honduras. Solamente hay salvación en Jesucristo. No hay salvación tampoco en la Chinquinquirá, en la Chinita de Maracaibo, de Zulia. Solamente hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. La única razón por la cual tú quieres que la gente salga, huya de la iglesia católica, es para que a ti te aumente el negocio. Porque todos sabemos que el protestantismo es una mafia de Satanás. Dices que, ¿por qué no pruebas a Jesucristo? Óyeme, si a Jesucristo lo probamos dentro de la Santa Iglesia Católica todos los días. Lo probamos en la Santa Eucaristía, lo probamos en los sacramentos, lo probamos en su palabra, en el Santo Rosario. No necesitamos ir a una secta, a un culto falso para probar a Jesucristo. Y
nosotros los católicos perfectamente creemos que la salvación solamente está en Jesús. No hay salvación en María, no hay salvación en los santos. La Iglesia Católica enseña perfectamente bien que la salvación solamente está en Jesús. Lo enseña la Biblia, lo enseña el Catecismo. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, nadie, solamente por Él. Hechos capítulo 4 versículo 12, bajo el cielo no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús es que somos salvos, y esto es lo que nosotros los católicos creemos. Así que ya deja de calumniar, mentiroso hereje. Amigo católico, sal de esa iglesia, porque esa iglesia no es del Señor. Busca una iglesia buena, saludable, nutrida, basada y fundamentada en la palabra, en el Evangelio, donde se mueva la presencia del Espíritu Santo de Dios y donde tú sientas a Jesús y donde siempre tengan una atmósfera de alabanza y adoración y pongan a Jesús primero en toda su vida. Aleluya. Hermano católico, fórmate para que no vengan estos mentirosos ladrones, líderes de esa mafia llamada el protestantismo, a quererte engañar. Investiga a este sectario mentiroso de Gary Lee. Es un ladrón de primera, está comprobado. Hay evidencias de todo el dinero que ha robado. Esto del protestantismo es una mafia. Es un mentiroso. Dice que es judío. Mentira, no es judío. Fue a Jerusalén y supuestamente estaba en la tumba de Jesús. Mentira, esa no es la tumba de Jesús. Solamente lo hizo para tener más seguidores en las redes sociales. Es un mentiroso, le dice a la gente que Constantino fundó la Iglesia Católica. Mentira. Cuando Constantino vino ya había 32 papas. Hay que estudiar historia, ya deja de creer en cuentos. Constantino lo único que hizo fue dar culto libre a los cristianos, o sea que ya no iban a ser perseguidos como lo fueron los primeros cristianos del primer siglo, por medio de la gran ramera que es el Imperio Romano. Que nadie te engañe, mi hermano católico. Estás en la iglesia verdadera. Busca un buen grupo de oración. Aliméntate de la Santa Eucaristía. No necesitas ir a una secta para sentir bonito. Todo lo tienes aquí en la Santa Iglesia Católica. No te conformes con poco, confórmate con todo. Y todo está aquí en la Santa Iglesia Católica. Si te has ido de la Iglesia Católica, vuelve de nuevo. Te abrimos las puertas. La iglesia para eso está, para darte amor, para instruirte, para que nadie te pueda confundir. Comparte este video, búscanos en las redes sociales, invítanos a tu comunidad y juntos llevemos el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén.